solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermanos, buenos días, bienvenidos a este culto que hoy ofrecemos a nuestro Dios. Unámonos a este ejército de ángeles que adoran a Dios en el cielo. Démosle la honra y la gloria. Les invito ahora que hagamos una lectura devocional, la cual encontramos en el Salmo 84, del 1 al 12. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhelo mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos. Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres nuestro Dios. Es una bendición poder estar ante tu presencia y saber que tú nos escuchas, que tú nos amas y que estás allí para nosotros. Hoy que nos hemos reunido para adorarte, queremos que tú recibas nuestra adoración, que sea como un sacrificio de olor grato a ti. Gracias te damos por la bendición, Señor, de poder meditar en tu palabra, de poder dirigirnos ante ti. También pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nuestros hermanos que están escuchando este culto, que están atentos, Señor, a lo que tú hoy tienes para sus vidas. Rogamos, Señor, que te quedes con nosotros y que este servicio sea de tu agrado. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria, también pidiendo perdón por nuestras faltas, que tú perdones, Señor, todo aquello en que te hayamos ofendido y danos un corazón limpio, un corazón íntegro, Señor, que tú aceptes con agrado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les invito a seguir alabando a nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer con la alabanza Canta al Señor, y posteriormente entonamos el himno 242, Cristo, nombre glorioso. Hermosa alabanza, canta al Señor. Vamos a entonar juntos estos cantos a nuestro Señor. Alabanza, canta al Señor.
vida, quiero exaltar las maravillas de tu amor. Este himno lleva por título Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso. Glorioso, Salvador bello, divino Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Verbo encarnado, Cordero de Dios, Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, divino Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Verbo encarnado, Cordero de Dios. Cristo, nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria, reconocemos tu presencia, tu poder, tu amor, tu grande misericordia para cada uno de nosotros. Este día, Padre, hemos venido a alabarte. Nos acercamos a tu presencia reconociendo tu poder, tu amor, tu grandeza y ofrecemos, Padre, este culto a tu gloria. Esperamos que lo recibas y tú seas alabado en medio de nosotros en todo momento. Bendito seas, Padre, por lo que tú eres y por lo que has hecho en nuestras vidas. Oramos, Padre, suplicándote, perdona todos los pecados que hemos cometido. Limpia nuestra vida, glorifícate en cada uno de nosotros y permite, Padre, que podamos vivir siempre agradando tu nombre, siempre haciendo tu voluntad y reconociendo, Señor, tu grandeza y tu poder en nuestra vida en todo momento. Para ti, Señor, sea la vida de cada uno de nosotros. De igual modo, Padre, estamos presentándote nuestros diferentes motivos de oración. Conoces nuestra vida, sabes nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades y las depositamos, Padre, en tus manos poderosas, reconociendo que tú eres el único que puedes ayudarnos, que eres el único, Padre, que puede manifestarse poderosamente en cada una de estas cosas. Y rogamos entonces, Padre, que te glorifiques en nuestra vida grande y poderosamente. Permite, Padre, que podamos encontrar en ti la respuesta a nuestras necesidades, que podamos encontrar en tus manos, Señor, la bendición que hace falta para nuestras vidas. Oramos por cada uno de mis hermanos que están participando de este culto, por todos aquellos, Señor, que verán este culto en un horario diferente,
y rogamos, Señor, que tu gracia y tu poder se manifieste en nuestras vidas en todo momento. Te entregamos entonces nuestro corazón, te suplicamos, Señor, que nos recibas en tus manos poderosas, que te glorifiques en nuestra vida y respondas a nuestra necesidad. Pero seguimos, Padre, orando este día por todas las cosas que estamos viviendo debido a esta pandemia. Señor, tú sabes que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que necesitamos de tu poder, de tu ayuda, de tu grandeza, y queremos suplicarte, Padre, que tú estés con nosotros. Por favor, derrama tu misericordia sobre nuestra vida y permite que aquellos que están contagiados de este virus puedan recibir tu gracia y tu poder. Pero permite también, Padre, que podamos encontrar la misericordia tuya, que nos dé la sanidad o la fuerza para seguir adelante. Rogamos, Señor, que tú te manifiestes en todos aquellos que están, Señor, en este momento involucrados en el trabajo de la atención de todos los pacientes con este virus. Rogamos, Padre, que te manifiestes en nuestro estado de Jalisco, porque nuevamente, Señor, los casos se han ido a la alza y necesitamos, Señor, que tú seas quien nos mires con tu amor, con tu misericordia. Pero también, Padre, acércate a este mundo entero, a esta humanidad entera que te necesita, y estamos, Señor, rogando que te glorifiques en nuestra vida con poder. Para ti sea la gloria, encomendamos en tus manos nuestra vida, suplicamos que sigas glorificándote en todos nosotros, pues oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La lectura bíblica la encontramos en Mateo 26, del 17 al 35, y dice de la siguiente manera: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y hasta el versículo 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. La semana pasada iniciamos el estudio del capítulo 26 de este Evangelio de Mateo,
y estudiamos los versículos 1 al 16 y hablamos del tema 2 días antes de la Pascua. Continuamos con este capítulo en los versículos 17 al 35 y el título de nuestra reflexión es Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. En estos días encontré una publicación del 8 de abril del 2020 de una agencia de noticias que llamó mi atención, titulada Israel celebra una Pascua judía extraña y sin alegría. La publicación dice así: Israel empezó a celebrar este miércoles la Pascua judía en una atmósfera extraña y sin mucha alegría por la pandemia del coronavirus que limita las tradiciones de familia. Aunque la gente se deseaba este miércoles felices fiestas, la crisis del coronavirus está afectando la vida cotidiana de millones de personas en Israel. La pandemia obliga a felicitarse por teléfono frente a las medidas de confinamiento del gobierno, pero también prohíbe la circulación entre ciudades para limitar la propagación del virus. Pero la pandemia está afectando a esta tradición, porque el confinamiento prohíbe visitas de una casa a otra. Y esta situación, dice este noticiario, ha provocado un debate religioso sobre si es posible utilizar aplicaciones de videoconferencia como Zoom para reunir a las familias. Algunos rabinos propusieron permitirlo, pero el gran rabino se opuso calificándolo de profanación. Esta es la noticia, esto es lo que se publicó el 8 de abril del 2020. Sería interesante saber qué hubiera hecho el Señor Jesús si hubiera venido a este mundo en este tiempo de pandemia y tuviera que celebrar la Pascua con sus discípulos. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho el Señor Jesús? ¿Qué hubiera pasado en este tiempo si Jesús hubiera venido? ¿Se hubiera suspendido la crucifixión mientras dura la contingencia sanitaria? Es interesante esta reflexión. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en el texto bíblico de Mateo capítulo 26 y vamos a hablar precisamente de la celebración de la Pascua de nuestro Señor Jesús con sus discípulos. Vamos a estudiar lo que sucedió durante la celebración de la Pascua entre Jesús y sus discípulos. Así que vamos a la porción de la palabra de Dios y vemos en primer lugar el lugar de la celebración de la Pascua. En los versículos 17 al 19 dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decile: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. De acuerdo con la narración del evangelista, ya han transcurrido 2 días desde el sermón pasado, ¿verdad? De los versículos anteriores. Así que, de acuerdo con el calendario, este era el día 14 de Nisan y era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura eran 2 fiestas que estaban muy relacionadas,
que iniciaba el día 14 y concluía hasta el 21 del primer mes. Y de acuerdo con el Evangelio de Mateo, esto es lo que sucedió. Primero, el día de la Pascua, ese día 14, los discípulos preguntaron detalles acerca de la celebración. Le dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? No se nos dice nada si habían comprado el cordero, seguramente ya habían hecho esos preparativos, pero había otras cosas que preparar. Y durante ese día debían de sacrificar el cordero en el patio exterior del templo. Había que conseguir una sala donde pudieran reunirse, ordenar todo lo relacionado a la cena. Además, también había que hacer compras, panes sin levadura, hierbas amargas, vino, etc. Había que preparar todo para que al llegar la noche pudieran sentarse a la mesa y celebrar la Pascua. Jesús nos dice en el versículo 18 que indicó a sus discípulos lo que había que hacer. Había que ir a la ciudad de Jerusalén y había un hombre que les iba a señalar el lugar de donde se iban a reunir. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, los discípulos que van a ir son Pedro y Juan, y según el Evangelio de Marcos y Lucas, nos dicen grandes detalles. Por ejemplo, encontramos que estos dos discípulos, al entrar a la ciudad de Jerusalén, iban a encontrarse a un hombre que llevaba un cántaro. Ordinariamente no eran los hombres quienes cargaban los cántaros, era una mujer o alguna muchacha que lo estaba haciendo. Entonces ellos iban a distinguir con facilidad a este hombre llevando el cántaro. Había que seguirlo hasta el lugar donde él llegara, y al estar en esa casa iban a decirle al dueño de la casa o al señor: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos entonces, al escuchar estas indicaciones, nos dice el versículo número 19, fueron, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Todo lo que Jesús les había dicho sucedió. Ellos fueron, encontraron a este hombre, encontraron al dueño de la casa, le plantearon la petición de Jesús y él accedió, y entonces se hacen todos los preparativos para la celebración de la Pascua. Ahora vamos al versículo número 20 al 28 y encontramos ahí lo que sucedió durante la celebración de la Pascua. Los discípulos de Jesús hicieron todos los preparativos y ahora llega la noche y nos dice entonces el versículo número 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y dice el versículo 21, y mientras comían, y quiero que llamar su atención al versículo 26, usa esta misma expresión, y mientras comían. Hay dos cosas que el Evangelio de Mateo va a señalar que sucedieron durante la cena. Debemos aclarar, sucedieron varias cosas. De acuerdo con los otros evangelios hay otros acontecimientos, pero Mateo solo se enfoca en dos acontecimientos y son de los que vamos a comentar en este día. Entonces, la primera cosa que encontramos es que Jesús habla de la traición que él sufriría. En el versículo 21 al versículo número 25 dice así: mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y entonces encontramos aquí varios detalles que son interesantes. Primero, el anuncio de la traición. Ya Jesús ya había dicho que iba a ser entregado, pero en esta ocasión Jesús dice quién le va a entregar, o le dice más bien que uno de entre ellos es el que le va a entregar. Viene la reacción de los discípulos, empiezan a preguntar: ¿soy yo, Señor? E incluso Judas pregunta: ¿soy yo, maestro? Ya sabíamos, ¿verdad? 2 días antes ya había ido a negociar con los líderes religiosos, pero en este momento en la cena él está preguntando: ¿soy yo, maestro? Y viene entonces la respuesta de nuestro Señor Jesús. Y hay dos
cosas que se resaltan en la respuesta de Jesús. Primero, Jesús va a revelar la identidad del que le entrega. Dice así: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. De esta manera Jesús está indicando que el traidor estaba entre ellos y que estaba compartiendo la cena con ellos, que estaba cenando con él. Y en ese momento entonces el traidor ahí estaba presente. Y Judas también va a recibir la respuesta. Pero en el caso de Judas lo que encontramos es una confrontación, porque dice el versículo número 25 que mientras Jesús le decía a los otros: el que mete la mano conmigo en el plato, Jesús le dice a Judas: tú lo has dicho. Ya lo está confrontando. Este momento es muy importante para la vida de Judas. Pudo haber reconocido que había fallado a su maestro, pero él no hizo eso. Y Jesús está diciéndole: tú sabes que eres tú, tú sabes que yo sé que eres tú, y todos sabemos que eres el traidor. Bueno, Jesús ya estaba diciendo: el que mete la mano conmigo en el plato. La segunda cosa que va a suceder mientras cenaban, en el versículo número 26 al 29, nuevamente dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tenemos allí, en segundo lugar, la institución de la cena. A esta altura, la Pascua va a pasar a ser la cena del Señor. Ya habían participado de la comida de la Pascua, estaban comiendo libremente, y Jesús entonces va a establecer este sacramento que va a reemplazar el antiguo, que era la Pascua. En unas horas más, Jesús iba a entregar su vida, iba a morir como el Cordero e iba a cumplir los propósitos a través de su sacrificio por el cual se había establecido el sacrificio del Cordero. Entonces encontramos aquí que Jesús está dejando muy claro que Él es ahora el centro de la celebración, como lo había sido en el pasado, pero a través del símbolo del Cordero. Ahora Él, de manera directa, literal, iba a sacrificarse por los pecados de todos los seres humanos. Y esto es lo que hace Jesús. Dice ahí en el versículo 26, Jesús tomó el pan, tomó una pieza de pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Está refiriéndose al pan como el símbolo de su cuerpo. Después vemos lo que hace con la copa. Toma la copa, da gracias, les da a sus discípulos y dice: beban de ella todos, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y señala después a sus discípulos que no va a volver a beber de este fruto de la vid hasta aquel día cuando esté en el reino de su Padre, acompañado de sus discípulos. Esto es lo que sucedió durante la celebración de la Pascua. Ahora, en los versículos 30 al 35 vemos los acontecimientos al final de la celebración de la Pascua. Versículo número 30 al 35 dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense, en este segmento, el Evangelio de Mateo nos dice qué es lo que sucedió al término de la celebración. Primero, cantaron el himno. Los judíos acostumbraban en la celebración de la Pascua cantar los salmos 113 al 118. Estos cantos eran de alabanza, de acción de gracias y de confianza en Dios. Entonces se puede decir que esta era un momento especial, una conclusión adecuada. Terminan cantando alabanzas a Dios. La segunda cosa, en el mismo versículo 30, salieron al monte de los olivos. Se había concluido la reunión, Jesús y sus discípulos, ahora ya no son 12, sino 11, porque Judas abandona la reunión en algún momento y se dirigen al monte de los olivos. Específicamente, cruzan el Cedrón, entran en Getsemaní, que está localizado al pie del monte de los olivos. Y lo siguiente que vemos en estos versículos es que Jesús anunció la dispersión de los apóstoles y la negación de Pedro. Mientras Jesús y sus discípulos caminaban a Getsemaní, Jesús les habló de la profecía de Zacarías 13:7, que dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Estas palabras Jesús la aplica a sus discípulos diciéndoles que esa noche todos ellos se escandalizarían de Jesús una vez que fuera herido. Pero Jesús acompaña esta profecía de una esperanza. En el versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y vean algo interesante. En ese momento, el apóstol Pedro dijo que él no se iba a escandalizar de Jesús, que estaba dispuesto a acompañar a Jesús aún a la muerte misma si era necesario. Jesús declaró a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero pese a esta advertencia, Pedro y los demás dijeron que no negarían a Jesús a pesar de cualquier circunstancia. Por eso termina el versículo 35 diciendo: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta es la historia, es el relato de Mateo acerca de la celebración de la Pascua. Es un momento muy especial. Jesús se reúne con sus discípulos, come con ellos, habla de cosas muy tristes, suceden cosas muy interesantes, algunas también lamentables, pero Jesús va a pasar esta última noche, esta última cena con sus discípulos. Ahora nos preguntamos, ¿qué lecciones podemos sacar los cristianos de esta enseñanza, de esta porción de la palabra de Dios? Y comparto con ustedes por lo menos las siguientes lecciones. Primera lección: la Pascua para el cristiano. La fiesta de la Pascua fue establecida por Dios para recordarles su liberación de Egipto, y fue establecida como una fiesta solemne por estatuto perpetuo, dice el libro de Éxodo. El cordero sacrificado durante la celebración de la Pascua
recordaba al Cordero que murió en lugar de los primogénitos de Israel. Pues al pasar Jehová para herir por las casas, al ver la sangre de aquel Cordero, pasará Jehová por aquella puerta y no dejará entrar al heridor, dijo el Señor. Y entonces lo que encontramos allí es la expresión de ese Cordero que salva, porque por su sangre el heridor pasaba, saltaba el lugar y no entraba para darle muerte al primogénito. William Hendricks, un comentarista, nos dice: el antiguo símbolo ha cumplido su propósito para siempre jamás, habiendo alcanzado su cumplimiento en la sangre derramada en el Calvario. Y esta es la enseñanza para nosotros hoy. Nosotros no celebramos la Pascua a la manera del pueblo judío. Y encontramos aquí la razón. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice así, capítulo 5, versículo 7: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. De esta manera, las Escrituras nos dicen que no es necesario para nosotros sacrificar ningún cordero o celebrar aquella Pascua judía a la manera de los judíos, sino que nuestra celebración ahora está centrada en Jesús. Él es nuestro Cordero, Él es nuestro Salvador, Él es el que se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, para que no nos alcance la muerte eterna, sino la vida eterna en Jesús. Por eso entonces el apóstol escribe en el versículo 8 de 1 Corintios capítulo 5: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Debido a esto, ahora los cristianos celebramos la Santa Cena, porque tanto la Pascua como la Cena del Señor simbolizan lo mismo. Nada más que la Cena del Señor no necesita derramamiento de sangre. Por eso viene la segunda enseñanza, es respecto a la celebración e importancia de la Santa Cena. Por medio de la Santa Cena aprendemos que Jesús quería que recordáramos su sacrificio, que al celebrar la Santa Cena reflexionáramos en ese sacrificio y lo abrazáramos con fe y miráramos al futuro hacia un día glorioso cuando Él regrese. Entonces, cuando celebramos la Santa Cena, es una fiesta que está representando ese hecho donde el creyente, por medio de una fe, abraza a Dios, abraza a Jesús y se fortalece en su esperanza en Dios. El apóstol Pablo hace una hermosa reflexión sobre este acontecimiento y dice a la iglesia de Corinto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena es una celebración importante para todo creyente, porque todas las veces que come del pan
y bebe del jugo de la uva, símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús, está declarando su fe hacia lo que Jesús ha hecho y está manifestando la esperanza del regreso de Jesús. Rick Warren escribe: cuando usted toma la cena del Señor, está predicando un sermón. De este modo, entonces, los cristianos debemos reflexionar en nuestra participación de la mesa del Señor. Muchos creyentes han descuidado este aspecto en su vida cristiana. No se acercan a la mesa, no participan de la Santa Cena. Y saben, es un privilegio que están descuidando en su vida, porque cada vez que el creyente participa del cuerpo y la sangre de Jesús, está recordando ese amor que Jesús manifestó en la cruz por él. Y está declarando que él tiene fe en ese hecho, en ese acontecimiento de Jesús realizado en la cruz. La tercera enseñanza que encontramos de la cena de Jesús: la fidelidad del creyente hacia Jesús. En el texto que estudiamos, vimos el problema de la fidelidad de los discípulos, de Judas, de los 11 en conjunto y del apóstol Pedro. ¿Por qué Jesús tiene que luchar con esta situación? ¿Por qué Jesús recibe la infidelidad de estos hombres? Lamentablemente, este problema sigue dándose en la actualidad. Muchos creyentes siguen reflejando en sus vidas la traición a Jesús, el desaliento y el apartamiento de Él y de sus mandamientos, y la negación de ser su seguidor. Aunque esto puede sucedernos a todos. Cuando vemos que todos se escandalizan, hay peligro de que también nosotros nos escandalicemos. Guillermo de Sena dice: la lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes ni en pensamientos. Dios quiere que haya hombres y mujeres leales a Dios, a la familia, a la iglesia y a su trabajo, entre otras cosas. Esto debe llevarnos a una reflexión. ¿Cómo evitaremos en nuestra vida lo que le sucedió a los apóstoles? ¿Cómo vamos a evitar caer en la actitud de Pedro, en la actitud de los 11? ¿Cómo podemos evitar seguir el camino de Judas Iscariote? Tenemos que reflexionar, y considero que es importante que estemos en alerta ante esta situación y hagamos lo necesario para mantenernos fieles al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Existe una anécdota del gran pintor Leonardo da Vinci acerca de la pintura de la Última Cena. Se dice que Da Vinci tardó 20 años en hacer esta pintura, debido a que era muy exigente al buscar a las personas que servían de modelo. Tuvo muchos problemas al iniciar la pintura porque no encontraba a alguien que representara a Jesús, que tuviera el reflejo de pureza en su rostro, de nobleza y de bellos sentimientos, y que además fuera extraordinariamente bello varonilmente. Por fin encontró a un joven con las características que él deseaba y lo pintó. Y se dice entonces que él fue buscando a los 11 más que representarían a los apóstoles y los pintó a todos juntos. Pero dejó pendiente a Judas Iscariote, no daba con el modelo adecuado. Él pensaba que Judas debía ser una persona de edad madura,
mostrar en el rostro las huellas de la traición y de la avaricia, por lo que el cuadro quedó inconcluso mucho tiempo. Hasta que le hablaron de un terrible criminal que habían apresado. Fue a verlo y era exactamente el Judas que él quería para terminar su obra. Así que le pidió al alcalde que le permitiera que el reo posara para él para hacer este dibujo. Y el alcalde, conociendo la fama de este pintor, lo aceptó. Y el reo, custodiado por 2 guardias y encadenado, era llevado al estudio del pintor. Y durante todo el tiempo el reo que estuvo posando y Da Vinci estaba pintándolo, no dio ninguna muestra de emoción, porque lo hubieran elegido para este cuadro. Siempre estuvo callado y distante. Finalmente Da Vinci terminó de pintar el personaje de Judas, se sentía satisfecho y llamó al reo y le mostró la obra. Cuando el reo vio esta figura, cómo había quedado este cuadro, quedó impresionado y cayó de rodillas llorando. Da Vinci, extrañado, le preguntó por qué tenía esta actitud y el preso le respondió: Maestro Da Vinci, ¿es que acaso no me recuerda? Y Da Vinci, observando, le contestó: no, nunca antes te había visto. Llorando y pidiendo perdón, el reo le dijo: Maestro, yo soy aquel joven que hace 19 años usted escogió para representar a Jesús en este mismo cuadro. ¿Qué había sucedido con aquel joven? 19 años antes había sido usado como modelo para pintar a Jesús. Después de este tiempo, ahora el mismo joven era usado como modelo para pintar a Judas Iscariote. Reflexionemos, hermanos. Nosotros somos los discípulos de Jesús de nuestro tiempo. Aquellos a quienes Jesús ha llamado, les ha perdonado sus pecados, nos prometió la vida eterna. Somos aquellos con quienes Jesús convive y, por decirlo de alguna manera, con quienes Jesús se sienta a la mesa cada vez que nos acercamos a Él para celebrar la Santa Cena. Pero ¿qué ha sucedido con nosotros? ¿Cómo te ha afectado la pandemia en tu vida espiritual? ¿Cómo es tu vida cristiana con el paso del tiempo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué ha sucedido contigo? ¿Estás igual de animado? ¿Sigues sirviendo a Dios con corazón? ¿Crees todavía en Él? ¿Anhelas realmente vivir para su voluntad? ¿Qué ha sucedido contigo? ¿Eres mejor? ¿Ha habido avances? ¿Eres peor? ¿Ha habido retrocesos en tu vida? ¿Qué respondes a esto? Cuando Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, después de 3 años de haber estado con ellos, sus discípulos habían experimentado cambios. Y algunos tristes. Lamento decirles que muchos de nosotros no hemos sido mejores que aquellos discípulos con quienes Jesús se sentó a la mesa en Jerusalén. Siento que si Jesús se reuniera hoy con nosotros esta noche, muchos tendríamos muchas cosas vergonzosas o que esconder o que confesar. Y muchos de nosotros saldríamos de la mesa para ir otra vez a seguir con nuestra vida de pecado. Hoy tenemos que hacer un compromiso de vivir un cristianismo fundado en la lealtad a Jesús, de obediencia a sus mandatos para nosotros. Que esta experiencia de Jesús al sentarse con sus discípulos a celebrar la Pascua nos ayude a reflexionar en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, cómo nos relacionamos con Dios, qué está sucediendo en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Agradecemos al Padre que nos da la oportunidad de estudiar su palabra.
vamos a recordarles, hermanos, que están invitados a llevar a cabo sus devocionales todos los días a las 8 de la noche. El día miércoles a las 7:30 tenemos un devocional unido por la plataforma del Zoom. Están invitados. En la página del Facebook está siendo compartido los enlaces para que puedan participar. Pero también estamos recordándoles la importancia de seguir orando por nuestra ciudad. Recordamos que el gobernador de nuestro estado ha decretado, ¿verdad?, la emergencia sanitaria, y entonces durante todo este tiempo es importante que sigamos las indicaciones que las autoridades nos han dado. Mientras tanto, nuestros cultos presenciales, hermanos, no van a poderse llevar a cabo, y les invitamos para que ustedes sigan participando de las transmisiones de los cultos por medio de las redes sociales. Pues agradecemos al Señor por esto y vamos a concluir entonces este tiempo de adoración al Señor. Tomemos actitud de oración, vamos a orar, vamos a tener la bendición apostólica y escuchamos también el postludio. Señor, te bendecimos. Gracias por tu grande amor. Gracias por amarnos y gracias por llamarnos para ser tus discípulos. Señor, toma nuestra vida. Aquellos hermanos nuestros que están desanimados, aquellos hermanos que han retrocedido, Señor, en su madurez espiritual, aquellos creyentes que olvidándose de ti se han involucrado en cosas pecaminosas, y en aquellos, Padre, que tambalean nuestra fe en medio de esta prueba, de esta pandemia que estamos viviendo. Señor, te rogamos que tu grandeza y tu poder esté con nosotros. Rogamos que este culto haya sido conforme a tu voluntad, que tú hayas sido alabado en todo esto. Y rogamos, Padre, que tu presencia siga derramándose sobre nuestra vida. Por favor, Padre, bendícenos. Por favor, Padre, protégenos. Glorifícate en nuestras vidas y permite que en todo momento tu nombre sea glorificado. También oramos, Padre, por nuestros hermanos que preparan sus ofrendas y sus diezmos y los entregan, para que tú seas quien los bendigas y ayuda a aquellos que se han quedado también sin trabajo, para que seas tú el proveedor de cada uno de ellos. Señor, gracias por este tiempo de adoración, gracias por este culto. Te alabamos y rogamos que tu bendición siga estando con nosotros. Oramos en tu Hijo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.